Estoy cansado de pecar. ¿Hasta cuándo? Después de todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo es posible que siga pecando? Esta es una de las frases que más escucho, que más he escuchado en estos dos años compartiendo videos y respondiendo mensajes. Y les pido perdón porque no me doy abasto. Pero bueno, el caso es que esta es una de las frases que más escucho. ¿Hasta cuándo voy a seguir pecando? Ya estoy cansado de pecar después de todo lo que Dios ha hecho por mí y no logro dejar esta situación. La realidad es que los pecados que cometemos en su mayoría provienen de nuestro pasado, de nuestra vida en el mundo. En mi caso, la pornografía comenzó a los 12 años, la promiscuidad a los 13, la prostitución a los 15, y bueno, y todos los desastres que hice. Son todos pecados de mi pasado que hoy día todavía se convierten como fantasmas que buscan perseguirte para ponerte de nuevo el gancho y traerte atrás. Y de hecho lo he comentado acá en algunos videos en donde caí en pornografía y masturbación y finalmente pues el Señor me terminó sacando de allí con su palabra, con alguna revelación, con algo, y lo compartí con ustedes para ayudar al que estuviera pasando por lo mismo. Pero son todos pecados que provienen del pasado. Resulta que esta semana estuve haciendo jabón y caí en un texto que les quiero compartir. Es un texto profético bien complejo. Yo no soy teólogo, pero el texto es bien complejo y está lleno de simbología. Y de este texto hablé en el video que se titula Porno Gay y Masculinidad, que lo voy a dejar acá arriba. Pero esta vez les quiero mostrar otra cosa que conseguí en este texto. El texto está en Ezequiel 23. Lo voy a abrir acá, denme un segundo. Ok, Ezequiel 23 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El adulterio de las dos hermanas. Voy a hacer como una comparación entre lo que pasaba con ella y lo que pasó con nosotros. Dice: recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Yo fui prostituto en el mundo. Incluso cuando eran jovencitas dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Aholá y su hermana era Aholibá. Yo me casé con ellas. Fíjense esto, él hizo pacto con ellas a pesar de lo que habían vivido, a pesar de lo que eran, de lo que habían cometido. Lo mismo pasó con nosotros. Hoy día somos la esposa de Cristo, hoy día somos su esposa y estamos esperando la manifestación de la boda del Cordero, que por lo que está pasando en el mundo parece que es más pronto de lo que nos imaginamos la fiesta. Y dice: yo me casé con ella y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén, pues a Aholá de Samaria y a Aholibá de Jerusalén. Dice en el verso 5: Luego Aholá sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí. Es decir, no respetó sus votos con el Señor en ese matrimonio. Y muchas veces nos ha pasado lo mismo. No respetamos esa fidelidad del Señor, ese compromiso de Él con nosotros. No lo respetamos y terminamos yéndonos con otros amantes. Lo digo así de frente, sea pornografía, sea prácticas sexuales, te estás yendo con otros amantes cuando tú tienes un amante que ya te compró. Y dice: así que se entregó a su amor, ¿qué es? Así que entregó su amor a los oficiales asirios. Verso 6. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Fíjate que ella fue prostituta en Egipto, después el Señor se casa con ella, ella tiene hijos, tienen un pacto. Pero aquí dice en el verso 8 que cuando ella salió de Egipto, no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada. ¿Dónde era ella depravada? Depravada era aquí en la mente. En su mente ella era depravada. Pero nosotros, a pesar de que el Señor nos sacó de Egipto y que cometimos cosas terribles en el mundo, quiero decir, el Señor nos sacó del mundo y cometimos cosas terribles en el mundo, nosotros, a diferencia de ella, que seguía teniendo una mente depravada, nosotros tenemos algo que ella no tenía, y es que a nosotros se nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús, como lo dice en 2 Corintios 5:17. Lo otro que sabemos acerca de la mente es que, déjenme leer acá,
es que nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 1:16. También entendemos que nuestra conciencia fue purificada, como lo dice en Hebreos 10:22, que dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es decir, nosotros fuimos purificados a un nivel que ni siquiera en el antiguo pacto había ocurrido. Entonces, a diferencia de Aholá, que tenía la mente aún depravada, ya nosotros no la tenemos. A pesar de lo que hayamos hecho en el mundo y de lo que hayamos hecho en el pasado, ya nosotros no tenemos esa mente. A nosotros nos fue a la mente de Cristo. Nosotros somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Él roció nuestra conciencia con su sangre, y su sangre purifica y lava. Es decir, ya nosotros no tenemos que pensar como pensábamos en el mundo. Dice: cuando los egipcios se acostaban con ella, la manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Verso 9. Entonces la entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Aholibá siguió los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que había ocurrido con su hermana Aholá. Ahora viene la hermana, ¿ok? Yo no voy a entrar en la discusión de que porque él tenía dos esposas, no, nada de eso. Imaginemos que nosotros correspondemos al perfil de las dos. Dice, su hermana Aholá, se corrompió Aholibá se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, y esos jóvenes que conducían carros de guerra todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose, igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro. Qué interesante que en este verso, en el 14, habla de que ella se enamoró de imágenes pintadas en los muros, pero justo en el verso antes dice que se había entregado físicamente. Pero parece que el Señor pusiera en un grado peor el hecho de que ella se haya enamorado de imágenes, de pinturas. Muchos consideramos en muchas oportunidades que la pornografía es menor que el acto sexual. Y aquí pareciera que el acto sexual pecaminoso es fuerte, es grave como pecado, pero justo después dice: y llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Es decir, por sus ojos se enamoró de las imágenes que estaba viendo. Para mí esto es una imagen de la pornografía, porque la pornografía son imágenes, no tienes a la persona allí, pero caes deseando lo que estás viendo delante de tus ojos en esas imágenes. Y lo muestra como peor que el acto que ella ya estaba cometiendo. Verso 16. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. ¿Cuántas veces yo, voy a hablar por mí, deseé estar con los hombres con los que yo veía en la pornografía? Hasta el cansancio. Entonces, esto pareciera ser incluso peor que el acto mismo. Y dice: entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ella, los rechazó con asco. No sé por qué razón lo rechazaba con asco, pero yo rechazaba con asco después de que terminaba el acto sexual o después que veía la pornografía masturbada. Yo rechazaba con asco porque yo decía: ¿hasta cuándo voy a pecar? ¿Hasta cuándo voy a pecar? No sé si es el caso de ella. Creo que no, realmente. El caso de ella no era así. Dice: asimismo yo sentí asco por Aholibá y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerles sus pasiones sexuales. Sin embargo, presten atención, ella se prostituyó mucho más, recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Recordando su juventud. Ella, a diferencia de nosotros hoy día entendemos que por este versículo, déjenme conseguirlo acá. ¿Dónde estás?
Nosotros, dice el Señor, en Hebreos 10, 17 y 18, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. A diferencia de a Oliva, nosotros, nuestros pecados fueron perdonados por completo y ya el Señor nos recuerda. Si Él no nos recuerda, ¿por qué lo vamos a recordar nosotros? Ella cayó en el error de recordar su pasado cuando se prostituía en Egipto. Nosotros somos una nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Dices, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nosotros no tenemos por qué recordar la antigua vida. Nosotros tenemos esta libertad que el Señor nos dice, te hice una nueva criatura. No recuerdes tu pasado, déjalo atrás. Lo que hiciste en Egipto, lo que hiciste en el mundo, no lo traigas de nuevo a la luz, porque ya ni Él lo recuerda. Esa libertad que tenemos nosotros no la tenían ellos. Y luego dice, sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculaban como un caballo. Me imagino que ya su mente estaba distorsionada. Y así, a Oliva, reviviste el pasado. Nuevamente, vamos a lo mismo. Ella revivió el pasado. Esos días de jovencita en Egipto, cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez. Nosotros no tenemos por qué revivir el pasado. Nosotros somos una nueva criatura. Nuestra mente fue purificada. Tenemos la mente de Cristo. Nuestra conciencia fue purificada. Nosotros no tenemos por qué recordar un pasado que delante de Dios ya no existe. Un pasado que ella no recuerda. Entonces, ella recordó su pasado pecaminoso. Pero nosotros, ya el Señor ni siquiera recuerda nuestros pecados y ya ni siquiera se ofrece más sacrificio por nosotros. Porque ya todo fue perdonado, como lo dice en ese texto que le acabo de leer en Hebreos 10, 17, 18. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. No hay más sacrificio por nosotros, ya todo fue pagado. Y por último, la manera de despojarse de la antigua naturaleza es creer la nueva naturaleza. La manera más sencilla de despojarse de todo lo antiguo es creer todo lo nuevo. El mismo esfuerzo que nos toma recordar el pasado es el mismo esfuerzo que nos toma recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ambas cosas fueron hechas en el pasado, pero ambas cosas afectan nuestro presente y nuestro futuro. Cuando recuerdes, no recuerdes lo que hiciste, recuerda lo que Él hizo y recuerda quién eres en Él. Les recomiendo con toda mi fuerza, vean las prédicas del pastor Porfirio de Cambio sin Esfuerzo. Las voy a dejar aquí arriba, la serie completa. Esa serie es una bendición y les va a ayudar más que nunca a enfocarse en quiénes son ahora en Cristo Jesús, a dejar el pasado atrás, a enfocarse en lo que Él ya hizo y sin esfuerzo van a experimentar cambios en sus vidas que van a superar todo lo que ustedes en sus propias fuerzas hayan intentado. Suscríbanse a la cuenta del pastor Porfirio de la iglesia Rema y vean las prédicas constantemente. Laven el cerebro, que por lo menos en mi caso yo necesitaba lavarlo. Y por otro lado, no seamos orgullosos, no discutamos con el Señor. Si el Señor dice que somos una nueva criatura, que nuestro pasado no existe, que tenemos la mente de Cristo, que lavó con su sangre nuestra conciencia, entonces creámoslo. No pienses más en el pasado. Él dice esto y tú dices, Señor, yo no creo eso porque yo todavía pienso así, yo no creo eso porque todavía hago esto. O sea, ¿cómo va a ser tu pensamiento superior al de Él? Él dice que ya tú eres limpio. Él dice que Él mismo te presentó delante de sí mismo limpio y sin mancha. ¿Quién eres tú para decir lo contrario? Él lo dice, acéptalo con humildad, no resistas a su palabra y créelo y disfruta. Esas son las buenas nuevas. Disfruta estas buenas nuevas que Él te da al decirte que tu pasado fue borrado, que tu pecado fue perdonado, que eres una nueva criatura, que te ama y que estás en completo estatus frente de Él y te puedes acercar al trono de la gracia con confianza. Lo único que quieres es que le creas, lo único que quieres es que le creas. Lo otro, que es un truco que les doy, no pases el día diciendo, salí del trabajo, bueno, cuando llegue a la casa no me voy a masturbar, cuando llegue a la casa no voy a ver pornografía, no voy a ver la aplicación gay, no voy a hacer esto, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, porque al hacer eso, lo que terminas haciendo es meditando en el pecado. Estás meditando en lo que has hecho en el pasado de forma pecaminosa.
¿Y qué va a ocurrir? Que en lo que estás meditando vas a caer. Te va a pasar lo mismo que a Job. En Job 3:25 dice, lo que más temía fue lo que me ocurrió. Entonces, pasas todo el día diciendo, Señor, yo quiero serte fiel y ahora cuando llegue a la casa yo no voy a hacer esto, yo no voy a pecar, yo no me voy a masturbar, ni voy a ver pornografía, ni voy a ver esas imágenes de eso. O sea, terminas reviviendo todo en tu mente. Lo ideal es que tú puedas pasar el día apropiándote de los textos que yo te acabo de dar allí. Que tú puedas pasar el día, Señor, gracias, todo mi pasado lo borraste, nada existe, todo te lo llevaste, me hiciste una nueva criatura, mi pasado no existe, purificaste mi conciencia, Señor, con tu sangre, me lavaste con agua pura, me presentaste delante de ti limpio, santo, justo, sin mancha, no hay condenación para mí porque yo estoy en ti, Señor. Y cuando te llegue algún pensamiento, alguna tentación, algún pensamiento del pasado, recuerda que tienes la mente de Cristo y di, yo tengo la mente de Cristo, Señor. Yo tengo tu mente, Señor. Di eso, yo tengo tu mente, Señor. Y tú no estás pensando en eso. Así que fuera en el nombre de Jesús. Y punto. Y te mantienes viviendo en esa nueva realidad que eres en Él. Y te vas a sorprender porque vivir meditando tu verdad, tu nueva verdad en Él, va a producir frutos en ti que en tus fuerzas, como te lo dije ahorita, no lo hubieses podido lograr jamás, nunca. Pero el justo por la fe vivirá, y es la fe en lo que Él ya hizo. Que Dios lo bendiga, nos vemos la semana que viene. Chao.